En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces seguimos con el catecismo que estamos haciendo. San Pío X estamos en el sacramento de la confirmación, o Santo Crisma, que también se llama. Habíamos dejado en la pregunta 585, que dice así: ¿cuál es el ministro del sacramento de la confirmación? Es decir, ¿quién es el que confiere este sacramento? La respuesta dice: el ministro ordinario del sacramento de la confirmación es el obispo, pero en algunos casos puede serlo un simple sacerdote. Ordinariamente es el obispo el que da la confirmación, pero como dice la misma respuesta, en ciertos casos, extraordinariamente, como ministro extraordinario, el simple sacerdote puede dar válidamente la confirmación. Por ejemplo, alguien en peligro de muerte. Alguien en peligro de muerte que no tiene la confirmación, el sacerdote le puede dar válidamente la confirmación. O también para casos de matrimonio. Si se va a hacer un matrimonio y no es posible que el obispo haga las confirmaciones él mismo antes de ese matrimonio, el derecho canónico prevé expresamente para que el simple sacerdote pueda hacer esa confirmación. Darle la confirmación, ¿por qué? Para poder casarse, uno tiene que tener el sacramento de la confirmación ya. Veamos ahora la siguiente pregunta, la 586. ¿Con qué rito administra el obispo la confirmación? Es decir, ¿cómo es que se da este sacramento? ¿Qué es lo que hace? Dice la respuesta: el obispo, para administrar el sacramento de la confirmación, extiende primero las manos sobre los confirmados, invocando sobre ellos al Espíritu Santo. Luego hace una unción en forma de cruz con el sagrado crisma en la frente de cada uno, lo que ayer vimos que es la materia, la imposición de la mano del obispo, con la unción en la frente con el santo crisma. Sigue diciendo, hace la unción en la frente de cada uno, diciendo las palabras de la forma. Después le da con la mano derecha una ligera bofetada en la mejilla diciendo: la paz sea contigo. Y por fin bendice solemnemente a todos los confirmados. Es una breve descripción de cómo es la ceremonia de la confirmación. Pasemos ahora a la siguiente pregunta, la 587, que nos dice: ¿por qué se hace la unción en la frente? ¿Por qué es aquí en la frente que se hace la unción con el sagrado crisma para la confirmación, para este sacramento? Dice la respuesta: hace la unción en la frente, donde aparecen las señales del temor y la vergüenza. Temor, uno se pone pálido, cuando uno se asusta el rostro se pone pálido el miedo. O la vergüenza, se pone rojo, cuando uno se avergüenza, tiene miedo, tiene pena. Entonces dice, hace la unción en la frente, donde aparecen las señales del temor y la vergüenza, a fin de que el confirmado entienda que no debe avergonzarse del nombre y profesión de cristiano, de católico, que por desgracia muchas veces nos pasa por el respeto humano, no avergonzarse de decir que es católico, y ocurre, darle a uno vergüenza hacer la señal de la cruz, que lo ven a hacerla, hacer la bendición de los alimentos. La confirmación nos da gracias especiales para combatir esa tentación, para no avergonzarnos. Al revés, hay que ser, si me puedo expresar así, sanamente o santamente orgullosos de ser católico, que Dios nos da la gracia de tener la verdadera fe católica, está en el camino de salvación. Dice la respuesta también, para que el confirmado entienda, no solamente no debe avergonzarse de la profesión de ser cristiano, ni tener miedo de los enemigos de la fe. Como decíamos, en el rostro aparece no solo la vergüenza, uno se pone rojo, sino también el temor, la palidez. Cuando ha visto a alguien con miedo, esa palidez que da, se ve el rostro el miedo. Entonces, para que no tengamos miedo a los enemigos de la fe, de hecho la confirmación nos da fuerzas especiales para, si llegara el caso, no tuviera que morir defendiendo la fe, profesando la fe, gracias especiales para poder hacerlo. Por eso la unción en la frente. Y sigue la siguiente pregunta, 588 dice: ¿por qué se da una ligera bofetada al confirmado? Como decíamos recién en la respuesta anterior que describía, después que el obispo impone la mano, hace la unción diciendo las palabras: yo te confirmo con el crisma de la salud, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo las cruces, luego le da una bofetada al confirmado en la mejilla. ¿Por qué es eso? No puede decir eso, y es gracioso porque hay obispos que lo dan un poquito más duro, luego los confirmados están ahí un poquito de miedo. ¿Por qué esa bofetada que se da en la mejilla? Nos dice la respuesta: se da una ligera bofetada al confirmado para que sepa que ha de estar pronto a sufrir toda afrenta y todo trabajo por la fe de Jesucristo, para que uno esté pronto a los sufrimientos. Precisamente la confirmación nos hace soldados de Cristo. Hemos visto ayer que ese es el carácter que imprime en el alma, nos hace soldados de Cristo. Y un soldado tiene que estar preparado al sufrimiento, a la batalla, a la guerra, a todo tipo de privaciones. Por eso la bofetada en la mejilla, para
simbolizar cómo uno tiene que estar pronto a todo eso, al sufrimiento, y como decimos, si llegara el caso, incluso a dar la sangre por Cristo, a morir por Dios nuestro Señor, en testimonio de la fe, de la virtud. La siguiente pregunta, la 589, dice así: ¿deben todos procurar recibir el sacramento de la confirmación? Sí, todos deben procurar recibir el sacramento de la confirmación y hacerlo recibir a sus subordinados. Es más, si uno se descuidara, digamos negligentemente, por culpa de recibir el sacramento de la confirmación, uno haría un pecado, no es algo opcional. A mí no me interesa ser confirmado, no, uno tiene que recibir la confirmación, no tiene que ser confirmado. Si uno descuida su obligación, uno mismo no haría un pecado. O si uno lo descuida, en los subordinados a uno, los padres respecto a sus hijos, si no se ocupan en que reciban la confirmación, en que reciban este sacramento, habría un pecado en ellos. Y en buenas épocas, digamos, los que tenían empleados, los gremios que había en la Edad Media, normalmente ellos se preocupaban que sus mismos inferiores, los aprendices, o las fábricas, inclusive en tiempos no de crisis como ahorita, se preocupaban y de hecho tenían esa obligación de ver que los que trabajan para ellos puedan recibir los sacramentos y ayudarlos a ellos, facilitarlos y no impedírselos, como hoy en día muchas veces ocurre, que uno se lo complican porque le ponen horarios que no le dejan a uno santificar la fiesta, lo obligan a uno a trabajar días domingo o días de precepto. Pasamos a la siguiente y última pregunta por el día de hoy, la 590, que dice: ¿a qué edad conviene recibir el sacramento de la confirmación? ¿Cuándo conviene ocuparse uno de recibirlo en sí mismo o en los inferiores de uno, los propios hijos? Dice: conviene recibir el sacramento de la confirmación después de los 7 años. Dice conviene, eso no quiere decir que no se pueda hacer antes. De hecho, hay lugares en México, en otras épocas actualmente, creo que más bien antes hubo la costumbre de muchas veces cuando se hacía el bautismo, allí mismo se daba la confirmación. Y en tiempos de crisis como estamos hoy en día, digamos, lo más prudente sería, si hay venida de obispo, bueno, a los bebitos, a los niños chiquitos, de una vez darles el sacramento, porque con toda esta crisis de la iglesia que vivimos y cómo están las cosas, uno muchas veces no sabe, no tiene, pero si el año que viene, es más, miren lo que nos ocurrió este año. Por supuesto, este año no pudo venir Monseñor, volvió a dar las confirmaciones, como solemos, nos agarró toda esta locura, la pandemia, cierre de fronteras. Entonces, por eso, si bien conviene recibir el sacramento de la confirmación después de los 7 años, no hay problema de recibirlo antes. Si uno puede decir, y conviene más bien ahorita, como estamos en ese estado de crisis, recibirlo en cuanto uno pueda, aunque sean antes de los 7 años los hijos. Y sigue siendo el catecismo, sin dilatarlo demasiado, es decir, cuando en el supuesto que llega alguien a los 7 años, tratar de recibirlo lo más pronto posible, sin dilatarlo demasiado, no dejar que pasen los años, llegue la pubertad, la adolescencia. ¿Por qué? Dice el catecismo, porque ya entonces suelen comenzar las tentaciones. Cuando ya tienen 7 años los niños, ya empieza el uso de razón, entonces ya empiezan a tener conciencia, ya pueden en ese sentido cometer pecados. Y a medida que van creciendo, llega la adolescencia, la pubertad, suele venir toda esa rebeldía, las pasiones más fuertes que experimentan los jóvenes, el mundo, el demonio, la carne, que los tira, normalmente los tienta fuertemente hacia donde no es. Entonces, que reciban el sacramento antes de eso, antes que ocurra eso, para que reciban precisamente fuerzas como soldados de Cristo, para vencer todo eso. Y continúa el sacramento diciendo, la respuesta diciendo: y además de conocer suficientemente entre el niño, la gracia del sacramento, pues luego acordarse de haberlo recibido, es decir, que el niño sea consciente de que es soldado de Cristo. Y ya esa es una de las conveniencias de que lo reciba ya, ya teniendo el uso de razón, que él es consciente. Soy soldado de Cristo, evidentemente para la confirmación hay que tener una formación, enseñar eso al chico, para que cuando sienta precisamente todas esas tentaciones, del mundo, que hay que dar testimonio, diciendo el respeto humano, no avergonzarnos de Cristo, no tener miedo a los enemigos de Cristo, que él le ayude a acordarse que tiene el sacramento y que es soldado de Cristo, y que por tener ese sacramento él tiene derecho a las gracias necesarias para ser un soldado de Cristo. Entonces, en base a eso, le pide a Dios esas gracias precisamente que necesita. Por eso la importancia de que los jóvenes de procurar tengan este sacramento, la confirmación, para que tengan fuerzas para profesar la fe. En todo caso, dejamos allí por hoy. Continuaremos, Dios mediante, mañana viendo qué más nos enseña el catecismo sobre la confirmación o el sacramento del Santo Crisma, que también se llama. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.